Imagínate tenerlo todo: el dinero, los ejércitos, el título de El Grande y el respaldo del Imperio Romano. Pero de repente, una noche, unos desconocidos te dicen que tu poder tiene fecha de caducidad y que tu reemplazo acaba de nacer en un establo. Esta no es solo una historia de Navidad, es el perfil psicológico de un hombre que decidió bañar de sangre una ciudad entera solo por un ataque de ansiedad política. He pasado días analizando los textos históricos para entender qué pasaba por la cabeza de Herodes en ese momento. Porque, seamos honestos, todos conocemos el nombre del bebé, pero pocos saben lo cerca que estuvo el mundo de perderlo todo antes de empezar. El poder es una droga, y Herodes estaba en medio de una sobredosis. Pero mientras él preparaba sus espadas, el destino ya había movido su primera pieza. Por lo tanto, lo que verás hoy no es un cuento de hadas. Es un thriller de supervivencia, donde el hombre más poderoso de la tierra perdió la cordura contra un recién nacido que ni siquiera sabía hablar. Todo empezó en un día normal en Jerusalén. Unas figuras imponentes cruzaron las puertas de la ciudad. Eran los sabios de Oriente. Estos tipos no estaban ahí por turismo. Ellos sabían leer las estrellas, algo que en ese tiempo era como tener acceso a un satélite espía privado. Pero aquí está lo interesante. No fueron a buscar a los sacerdotes, fueron directo al palacio. Herodes los recibió, probablemente ofreciéndoles el vino más caro. Pero cuando preguntaron ¿dónde está el nuevo rey?, el silencio en la sala debió ser ensordecedor. Herodes se hacía llamar el rey de los judíos, pero él sabía la verdad. Su título era un regalo de Roma, no un derecho de sangre. Por lo tanto, cada palabra de esos sabios era como una puñalada a su ego. Los sabios hablaban de una luz nueva que marcaba el inicio de una era. Herodes, fingiendo una calma que no sentía, les pidió un favor. Busquen al niño y avísenme, yo también quiero adorarlo. Una mentira letal. Porque mientras los sabios salían con esperanza, Herodes llamaba a su ejército con una sola idea en mente: localizar el objetivo para eliminarlo. Herodes no era un tonto. Sabía que si los sabios tenían razón, su trono de cristal estaba a punto de romperse. Por lo tanto, convocó a los expertos más brillantes de Israel. Pero aquí viene lo irónico: los sumos sacerdotes y los escribas sabían exactamente dónde nacería el Mesías. Abrieron los rollos y leyeron: en Belén de Judea. Estaba escrito hace siglos, pero esto solo empeoró las cosas. Imagina al rey escuchando que un profeta muerto hace 700 años ya había planeado su reemplazo. Herodes estaba fuera de sí. Él pensaba que los reyes solo venían de palacios de mármol. Por lo tanto, la idea de un rey naciendo entre campesinos le parecía una rebelión encubierta. Mientras él se hundía en su locura, enviaba espías para vigilar cada movimiento de los visitantes extranjeros. La tensión en el palacio se podía cortar con un cuchillo. Todos sabían que cuando Herodes tenía miedo, alguien terminaba muriendo. Pero lo que él no sabía era que el cielo ya estaba protegiendo a ese niño. Mientras tanto, en una humilde casa de Belén, el ambiente no podía ser más diferente. Sin lujos, sin guardias, solo una familia tratando de sobrevivir. Pero de pronto, la puerta se abre. Aparecen estos hombres de Oriente con ropajes exóticos. Pero no venían a conquistar, venían a arrodillarse. Imagina la cara de José y María. Les entregan oro, el símbolo de los reyes, incienso para la divinidad, y mirra. Pero la mirra es un regalo extraño. Es un aceite usado para curar, pero también para embalsamar muertos. Era un recordatorio de que este niño no venía a vivir una vida fácil. Los sabios cumplieron su misión, pero esa misma noche algo cambió. Un sueño les advirtió que Herodes no quería adorar, quería destruir. Por lo tanto, en lugar de volver a Jerusalén, desaparecieron por el desierto. Traicionaron al hombre más peligroso de la región. El plan de Herodes, de usar a los sabios como rastreadores, había fallado por completo. Ahora, el tirano estaba solo con su rabia, y eso lo hacía 1000 veces más peligroso. La medianoche
cayó sobre Belén, pero no había paz. Un ángel se le aparece a José con un mensaje urgente. Vete ahora. No había tiempo para empacar. José despierta a María. Tienen que huir a Egipto, pero piénsalo un segundo. Egipto estaba a cientos de kilómetros a pie. Era una sentencia de muerte para un bebé de días. Por lo tanto, necesitaban un milagro. Y ese milagro llegó en forma de un burro terco y la ayuda de gente bondadosa. José sabía que si se quedaban, el niño moriría. Pero, si huían, se convertían en fugitivos del imperio. Caminaron por la costa, evitando los caminos principales. Usaron la oscuridad como escudo. Pero mientras ellos se alejaban paso a paso hacia la seguridad, las antorchas de los soldados de Herodes se encendían en Jerusalén. La orden ya había sido dada. Herodes se dio cuenta de que lo habían engañado. Su orgullo estaba herido. Por lo tanto, decidió que si no podía encontrar al niño específico, simplemente borraría a todos los niños de la zona. Lo que ocurrió después es una de las páginas más oscuras de la historia. Las calles de Belén se llenaron de gritos. Fue el lamento de Raquel que se escuchó por todo el territorio. Herodes, en su desesperación por aferrarse a un trono que de todos modos iba a perder, ordenó lo impensable. No dejó ni un solo niño vivo en la villa. Fue un acto de crueldad absoluta. Pero el tirano no ganó. A pesar de su violencia, el objetivo se le había escapado de las manos. Mientras las madres lloraban en Judea, en Egipto, un niño crecía en silencio. Herodes murió poco después, consumido por enfermedades y por el odio de su propio pueblo. Se convirtió en un nombre que la gente hoy rechaza, mientras que el nombre del bebé que intentó matar se convirtió en la esperanza de miles de millones. El poder terrenal intentó aplastar la luz, pero solo logró que brillara con más fuerza en la oscuridad. Al final del día, la historia de Herodes nos enseña algo vital. El miedo siempre trata de destruir lo que no puede controlar. Herodes construyó fortalezas y reconstruyó el templo, pero su legado se convirtió en polvo porque estaba basado en el ego. En cambio, una familia pobre, un burro y una estrella cambiaron el mundo para siempre sin disparar una sola flecha. Belén sigue ahí, recordándonos que los tiranos pasan, pero la verdad permanece. El mundo recuerda al bebé que nació en ese pesebre, pero ha olvidado el nombre de los soldados que intentaron detenerlo, porque al final, el miedo construye murallas, pero la fe construye eternidades. Si crees que solo Dios puede hacer un milagro como este, dale like y suscríbete para ver más historias.